Estaba en la cafetería del hospital, buscando a mi hermana, que supuestamente estaba haciendo quimioterapia, cuando oí una voz familiar hablando por teléfono. Ya conseguí casi todo el dinero de la tonta de mi hermana. En unas semanas más podré viajar por todo el mundo. Era ella, mi propia hermana, la misma persona por quien yo había gastado 50.000 euros en 3 meses, creyendo que se estaba muriendo de cáncer. Hola, queridos. Soy Margarita, tengo 67 años, y necesito compartir con vosotros una historia que cambió mi vida completamente. Antes de empezar, quiero haceros una petición especial. Si esta historia os toca el corazón de alguna forma, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un comentario contándome qué os pareció. Sabéis, a mi edad, valoramos mucho cada palabra cariñosa, cada mensaje de apoyo. Es como un cafecito caliente en una tarde fría que calienta el corazón. Y por favor, compartid con quienes creáis que necesitan oír esto también, porque a veces una historia puede abrir los ojos de alguien que está pasando por la misma situación. Bien, queridos, mi historia comienza hace 5 años. Cuando perdí a mi marido Juanan, fueron 42 años de matrimonio. Una vida entera construida codo a codo. Él era un hombre bueno, trabajador, carpintero, de profesión, que siempre cuidó muy bien de mí y de nuestra familia. Cuando partió tras una batalla de 6 meses contra un cáncer de pulmón, me vi sola por primera vez en la vida adulta, y confieso que fue aterrador. Era como si la mitad de mí se hubiera ido con él. Trabajé durante 40 años como enfermera en el hospital público de nuestra ciudad, Madrid. Era un trabajo que me realizaba mucho. Cuidar de las personas siempre fue mi vocación. Empecé como auxiliar de enfermería aún muy joven y, con mucho estudio y dedicación, conseguí formarme como enfermera. Juan siempre me apoyó en esa jornada, incluso quedándose con los niños del vecindario para que yo pudiera estudiar por la noche. Siempre decía que tenía un corazón demasiado grande para mi propio bien. Y tal vez tuviera razón. Durante esos años en el hospital, vi de todo: nacimientos milagrosos que me hacían llorar de alegría, despedidas dolorosas que me partían el corazón, recuperaciones que parecían imposibles pero que ocurrían con fe y dedicación. Esa experiencia me enseñó a valorar cada momento de la vida, pero también me convirtió en una persona muy empática, tal vez demasiado empática, como vais a entender a lo largo de esta historia. Después de jubilarme y que Juan falleciera, decidí vender nuestra casa. Era una casa linda que habíamos construido juntos a lo largo de los años, ladrillo a ladrillo, con mucho amor y sudor. Tenía 3 habitaciones, un salón grande, donde recibíamos a la familia los domingos, una cocina espaciosa, donde pasaba horas cocinando las comidas que más le gustaban a Juan, y un patio donde él cultivaba sus plantas y yo tenía mi pequeña huerta de hierba. Pero después de que se fue, esa casa se quedó demasiado grande para una sola persona y llena de recuerdos que a veces dolían demasiado. Me despertaba por la mañana y aún preparaba café para 2, por hábito. Veía su silla vacía en la mesa del desayuno. Oía sus pasos en el pasillo durante la madrugada. Era como si la casa entera guardara su presencia y al mismo tiempo me recordara constantemente su ausencia. Con la venta de la casa y algunos ahorros que Juan y yo habíamos guardado durante todos esos años de trabajo, conseguí juntar 200.000 euros. Era una cantidad considerable para una persona simple como yo. Era mi nido, mi seguridad para la tercera edad, el resultado de una vida entera de trabajo honesto y ahorro. Compré un apartamento más pequeño y práctico en el centro de la ciudad, cerca de todo lo que necesitaba, y aún sobró una cantidad considerable que pretendía usar para vivir con tranquilidad y tal vez realizar algunos sueños que Juan y yo nunca pudimos realizar juntos. Es importante que conozcáis también a mi hermana Carmen. Es 5 años más joven que yo, hoy con 62 años, y siempre fue lo que nuestra madre llamaba cariñosamente espíritu libre. Pero la verdad es que Carmen nunca consiguió encontrarse en la vida. Desde pequeña, fue mimada por nuestros padres, principalmente por nuestro padre, que siempre tuvo un cariño especial por la hija menor. Mientras yo ayudaba a nuestra madre en las tareas domésticas y cuidaba de los hermanos pequeños, Carmen jugaba y soñaba con una vida glamurosa.
En la adolescencia, mientras yo estudiaba y me preparaba para el futuro, Carmen vivía de noviazgo en noviazgo, siempre con chicos diferentes, siempre pensando que merecía más de lo que la vida en nuestra ciudad pequeña podía ofrecer. Nuestros padres siempre le pasaban la mano por la cabeza, diciendo que aún era joven, que todavía se encontraría en la vida. Desde joven, cambiaba de empleo constantemente. Siempre tenía alguna excusa para que no funcionara. El jefe era machista y no reconocía su talento. Las colegas tenían envidia de su belleza. El ambiente no era adecuado para alguien con la sensibilidad de ella. El salario era demasiado bajo para alguien con sus cualificaciones. En realidad, Carmen nunca aceptó empezar desde abajo y subir en la vida a través del trabajo arduo, como hicimos Juan y yo. Siempre creyó que merecía más, sin tener que esforzarse mucho para conseguirlo. En la vida amorosa no era diferente. Carmen tuvo una serie de relaciones a lo largo de los años, siempre con hombres que, según ella, no conseguían reconocer su valor o no tenían ambición suficiente para acompañarla. Se casó 2 veces y se divorció 2 veces, siempre culpando a los exmaridos por no dar el apoyo financiero y emocional que merecía. Con el primer marido, un comerciante que tenía una tienda de ropa, tuvo 2 hijos. Con el segundo, un contador, tuvo otro hijo más. Los hijos de Carmen fueron criados principalmente por los abuelos, porque ella siempre encontraba motivos para no poder cuidarlos adecuadamente. Decía que era muy joven cuando tuvo los primeros hijos, que no estaba preparada psicológicamente para la maternidad, que necesitaba encontrarse antes de poder darles lo que merecían. Cuando tuvo el tercer hijo, ya en la casa de los 40, la excusa fue que estaba en una fase muy difícil de la vida, pasando por depresión, y que sería mejor para el niño quedarse con el padre. Durante todos esos años, siempre que Carmen pasaba por dificultades financieras, y eso ocurría con una frecuencia impresionante, recorría y yo, era la hermana mayor, era la responsible, aquella que siempre tuvo la vida organizada y estable. Y yo, con mi corazón blando, y recordando siempre la promesa que le hice a nuestra madre, nunca conseguí decir no. Recuerdo varias ocasiones a lo largo de los años, ayudé a pagar alquiler atrasado innumerables veces. Presté dinero para emergencias que se volvieron rutinarias. Pagué algunas facturas de tarjetas de crédito de ella, ayudé con mudanzas cuando la desalojaban, compré medicinas cuando decía estar enferma, e incluso pagué un abogado para ella. En una ocasión en que tuvo problemas laborales, Juan siempre me alertaba sobre eso. Margarita, decía con esa voz dulce pero firme que tanto amaba, tienes que dejar de ser el banco de Carmen. Ella nunca aprenderá a valerse por sí sola si sigues facilitándole así. Y otra cosa, ¿te has dado cuenta de que solo aparece por aquí cuando necesita dinero? ¿Cuándo fue la última vez que vino solo para una visita, tomar un café y charlar? Pero yo siempre encontraba una excusa. Juan es mi hermana menor. Tengo que cuidarla. Nuestra madre me lo pidió antes de morir. Y además, la vida de ella es más ajetreada que la nuestra. Tiene muchas preocupaciones, y era verdad sobre la promesa a nuestra madre. Cuando nuestra madre estaba en el hospital, en sus últimos días, lúcida pero ya muy débil, tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba, y dijo: Margarita, siempre fuiste la más fuerte, la más responsable de mis hijas. Prométeme que cuidarás de Carmen. Ella no es mala hija, solo está perdida. Nunca aprendió a valerse por sí sola, porque nosotros siempre lo hicimos todo por ella. Pero prométeme que estarás ahí cuando lo necesite. Y prometí, claro que prometí. ¿Cómo podía negar el último pedido de mi madre? Después de que Juan murió, esa dinámica se intensificó aún más en Carmen. Empezó a visitarme con más frecuencia, siempre muy cariñosa, siempre preocupada por mí. Margarita me llamaba por el apodo de infancia. No puedes quedarte sola así. Es peligroso para una mujer de tu edad. ¿Y si te sientes mal durante la noche? ¿Y si alguien intenta aprovecharse de ti? ¿Y si te caes en el baño y no hay nadie para socorrerte? Era gracioso como siempre conseguía transformar su preocupación en otra razón para que yo la ayudara financieramente de alguna forma. Recuerdo una vez, unos 2 años después de la muerte de Juan, en que Carmen apareció en mi puerta un viernes por la noche
llorando desesperadamente. Estaba lloviendo mucho, y llegó empapada, con el pelo pegado a la cara, y el maquillaje todo corrido. Margarita, ocurrió una tragedia, dijo entre sollozos. Me despidieron hoy, injustamente, del empleo de secretaria que había conseguido hacía solo 3 meses, según ella. La jefa había inventado que llegaba tarde constantemente, cuando en realidad eran solo unos minutitos aquí y allá, por el tráfico. Margarita, ¿sabes cómo es? El tráfico en esta ciudad es imposible, y esa mujer no tiene corazón. Ni siquiera quiso oír mis explicaciones, y lo peor es que me despidió justo antes del fin de semana, para que no pudiera reclamar mis derechos. Yo, claro, abrí mi casa y mi corazón para ella una vez más. ¿Cómo iba a dejar a mi hermanita en la calle en una noche de lluvia como esa? Carmen se quedó 2 meses viviendo conmigo, tiempo suficiente para reorganizarse y encontrar otro trabajo. Durante ese periodo pagué todos sus gastos en comida, medicinas para una depresión que desarrolló después del despido, incluso algunas ropas nuevas para las entrevistas de empleo que decía estar haciendo, pero lo que más me marcó en esa época fue darme cuenta de cómo se comportaba Carmen en mi casa. Se despertaba tarde, alrededor de las 10 de la mañana, siempre con alguna excusa sobre no haber dormido bien por la ansiedad. Pasaba las mañanas viendo televisión o tocando el móvil, y cuando le preguntaba por las entrevistas de empleo, siempre tenía una historia. Margarita, llamé a 3 lugares hoy, pero uno no estaba contratando, el otro quería a alguien más joven. Imagina la discriminación. Y el tercero pagaba una miseria durante el día. Recibía varias llamadas de amigas y oía risas provenientes del cuarto de invitados. Por la noche, cocinaba platos elaborados que encontraba en internet, siempre diciendo que cocinar la ayudaba a relajarse. Me parecía bonito que se cuidara de esa forma, pero confieso que me quedaba pensando si alguien realmente buscando empleo, desesperadamente, tendría tiempo y disposición para pasar 2 horas preparando un risotto de camarones. Cuando finalmente consiguió otro trabajo en una tienda de cosméticos en el centro comercial, y se fue de casa, estaba unos 5.000 euros más pobre, pero feliz por haber ayudado a mi hermanita. En la despedida, me abrazó fuerte y dijo: Margarita, eres un ángel en mi vida. No sé qué sería de mí sin ti. Prometo devolverte cada céntimo en cuanto me organice. Claro que nunca vi el color de ese dinero, pero en esa época no me molestaba tanto. Esa era nuestra dinámica durante décadas. Carmen pasaba por alguna crisis, yo ayudaba financieramente, desaparecía por unos meses, hasta la próxima crisis, y el ciclo se repetía. Siempre creí que era amor fraternal, que era mi deber como hermana mayor. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera estar siendo manipulada o usada. Necesitáis entender que siempre fui una persona muy confiada en las personas, especialmente en la familia. Durante mis años como enfermera, veía tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas familias deshaciéndose por enfermedades y tragedias, que cuando llegaba a casa, quería creer que al menos allí, en el seno de mi familia, todo era verdadero y genuino. Tal vez por eso nunca cuestionara las historias de Carmen, nunca dudara de sus versiones de los hechos. Además, tenía una vida muy simple y organizada. Me levantaba temprano, hacía mis tareas domésticas, veía mis telenovelas, leía algunos libros de la biblioteca, visitaba a algunas amigas jubiladas como yo. No era una vida emocionante, pero era tranquila. Y cuando Carmen aparecía con sus crisis y dramas, de cierta forma traía movimiento a mi rutina pacata. Me sentía útil, necesaria, importante en la vida de alguien. Fue así durante años, y creía que era normal. Al fin y al cabo, familia es familia, ¿no? Nos ayudamos, nos apoyamos, independientemente de las circunstancias. Y yo tenía condiciones para ayudar. No era rica, pero tenía una pensión garantizada, y ese dinero de la venta de la casa. Así que, ¿por qué no hacerlo por alguien a quien amaba? Pero todo cambió en una mañana de martes. Hace unos 4 meses, estaba regando mis plantas en la terraza del apartamento, cuando sonó el teléfono. Era Carmen, y por el tono de su voz, supe inmediatamente que algo estaba muy mal. Margarita, dijo con la voz temblorosa, claramente llorando,
necesito contarte una cosa terrible que me pasó. Mi corazón se aceleró al instante. Como enfermera jubilada, ya había oído ese tono de voz muchas veces y nunca anunciaba buenas noticias. ¿Qué pasó, hija? ¿Estás bien?, pregunté, dejando el regador y sentándome en la silla de la terraza, preparándome para lo peor. Margarita, descubrí que tengo cáncer, dijo, y luego hizo una pausa larga, dejando que las palabras pesaran en el aire. Cáncer de mama, en etapa avanzada en el mundo, pareció parar a mi alrededor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todas mis experiencias en el hospital, todos los pacientes que había visto luchando contra esa enfermedad terrible, pasaron por mi mente en un segundo. Y ahora era mi hermana, mi hermanita menor. Dios mío, Carmen, ¿cómo? ¿Cuándo lo descubriste? ¿Dónde estás? Estoy sola. Las preguntas salían de mi boca sin control. Mi cabeza giraba. Lo descubrí ayer, Margarita. Hice una batería de exámenes, porque sentía unos dolores extraños en el pecho hace unas semanas, y también notaba unos bultitos. El médico me llamó hoy temprano para dar el resultado. Su voz se ponía cada vez más débil, más triste. Margarita, tengo mucho miedo. No sé qué hacer. En ese momento, todos los problemas pasados, todas las veces que me decepcionó o me costó dinero, todo eso desapareció de mi mente. Era mi hermana, y estaba enferma, tenía cáncer. ¿Cómo podía pensar en cualquier otra cosa que no fuera ayudarla? Escucha bien, Carmen, dije, intentando poner firmeza en la voz a pesar del temblor que sentía por dentro. No estás sola en esto. Voy a estar a tu lado en cada paso de este viaje. Primero, dime, ¿cuál es el nombre del médico que te atendió? ¿En qué hospital hiciste los exámenes? Fue el doctor Roberto García, en el Hospital San Lucas a Margarita. Dijo que es un caso complicado, que va a necesitar cirugía urgente y quimioterapia muy agresiva. Y lo peor es que el seguro de salud no cubre todo lo que voy a necesitar. Hay medicamentos importados, tratamientos especiales, que solo existen en la red privada. Como enfermera, sabía que eso era verdad. El sistema público hacía un trabajo maravilloso dentro de sus limitaciones, pero realmente había tratamientos más modernos y efectivos que solo estaban disponibles en la medicina privada. Y cuando se trataba de cáncer, cada día contaba. ¿Cuánto cuesta todo eso?, pregunté, ya sabiendo que sería una cantidad considerable. Margarita, ni quiero decírtelo, porque sé que te vas a preocupar, pero el médico hizo un presupuesto inicial de unos 60.000 euros solo para empezar. Eso incluye la cirugía, los primeros ciclos de quimioterapia y algunos exámenes especiales que quiere hacer en 60.000 euros. Era mucho dinero. Poro, leukemia y, más importante, ¿cómo se pone precio a la vida de una persona? Especialmente a la de mi hermana. Carmen, escucha aquí, dije con toda la determinación que pude reunir. El dinero se encuentra de alguna forma. Lo importante ahora es cuidar tu salud. Vas a hacer el mejor tratamiento posible, te lo garantizo. Margarita, no puedo aceptar que gastes tu dinero conmigo de esta forma. Ese dinero es tu seguridad, es el resultado de una vida entera de trabajo tuyo y de Juan, y precisamente por eso existe, Carmen. ¿De qué sirve tener dinero guardado si no puedo usarlo para salvar la vida de mi hermana? Juan siempre decía que el dinero existe para usarse cuando más se necesita, y nunca necesitaremos más que ahora en ese momento. Realmente creía en cada palabra que decía. Estaba dispuesta a gastar hasta el último céntimo de mi herencia si era necesario para salvar a Carmen. En los días siguientes, Carmen empezó a darme detalles sobre la enfermedad y el tratamiento. Decía que el tumor tenía aproximadamente 3 centímetros, que ya había sospecha de metástasis a los ganglios linfáticos y que por eso el doctor García quería hacer una cirugía radical seguida de quimioterapia muy agresiva. Como enfermera, conocía todos esos términos, y eso hacía que todo pareciera aún más real y aterrador. Mencionaba síntomas que sabía que eran comunes en casos de cáncer de mama: dolores en el pecho, hinchazón, fatiga, pérdida de apetito. Hablaba sobre los protocolos de tratamiento, sobre los efectos secundarios de la quimioterapia, sobre la necesidad de hacer exámenes de seguimiento regulares. También mencionaba nombres de otros médicos que estaban siguiendo el caso.
una oncóloga llamada doctora Marina López, un cirujano oncológico, doctor Paulo Mendoza, e incluso un psico-oncólogo, porque según ella, el doctor García consideraba importante cuidar también el aspecto emocional durante el tratamiento. Todo eso me impresionaba porque mostraba que estaba siendo bien cuidada, que tenía un equipo médico completo atendiendo su caso, y al mismo tiempo me tranquilizaba, porque sabía que cuanto más especialistas involucrados, mayor era la chance de éxito del tratamiento. Una semana después de esa primera llamada, Carmen marcó una cita con el doctor García y me pidió que la acompañara. Me alegré con la invitación, porque quería mucho conocer al médico personalmente y entender mejor qué estaba pasando. En la mañana de la consulta, pasé por la casa de Carmen para recogerla. Cuando abrió la puerta, me llevé un susto. En solo una semana, parecía haber adelgazado unos 3 kilos. El rostro estaba más delgado, los ojos hundidos, la piel algo amarillenta. Era impresionante cómo el cáncer podía debilitar a una persona tan rápidamente. Dios mío, Carmen, qué delgada estás, exclamé, sin poder disimular la preocupación. Es el cáncer, Margarita. Me está consumiendo por dentro. El doctor García dijo que es normal, que el tumor roba nutrientes del organismo. Por eso es tan importante empezar el tratamiento pronto durante el camino al hospital. Me contó más detalles sobre los síntomas que sentía. Decía que tenía dificultad para dormir por los dolores, que había perdido completamente el apetito, que sentía un cansancio que nunca había sentido en la vida. ¿Sabes qué me asusta más, Margarita? Es pensar que puedo morir sin haber realizado la mitad de mis sueños. Siempre quise viajar a Europa, conocer París, la Torre Eiffel. Siempre soñé con tener una vida más tranquila, sin todas estas preocupaciones financieras que me atormentaron toda la vida. En ese momento, mi corazón se partió. Allí estaba mi hermanita, posiblemente enfrentando los últimos meses de vida, y yo pensando en dinero. ¿Qué tipo de persona era? Carmen, te vas a curar. Y cuando eso ocurra, viajaremos juntas a donde quieras. Conoceremos París, Londres, Roma, todos los lugares que siempre soñaste. Cuando llegamos al Hospital San Lucas, Carmen me pidió que la esperara en la recepción. Margarita, sé que quieres entrar conmigo, pero el doctor García dijo que prefiere hablar a solas con el paciente primero, para que la persona se sienta más cómoda para hacer preguntas íntimas. Después habla con la familia. Me pareció extraño, porque durante mi carrera como enfermera siempre vi médicos incentivando la presencia de familiares en las consultas, especialmente en casos graves como cáncer, pero cada profesional tiene su método, y lo respeté. Me quedé esperando en la recepción casi 2 horas. Cuando Carmen salió, tenía los ojos rojos de llorar, pero también parecía más aliviada. ¿Cómo fue, hija?, pregunté, levantándome inmediatamente de la silla. El doctor García confirmó todo lo que ya me había dicho. Va a ser un tratamiento largo y difícil, pero está optimista. Dijo que con el tratamiento adecuado, tengo buenas chances de cura. Y no quiso hablar conmigo. Margarita estaba con la agenda muy llena hoy, pero dijo que en la próxima consulta, que será la semana que viene, hablará contigo. Lo importante es que ya me pasó la lista de medicamentos que voy a necesitar comprar para empezar el tratamiento en me. Mostró una receta médica con varios medicamentos, la mayoría con nombres que no conocía, pero que parecían ser realmente medicamentos oncológicos caros. La receta estaba con el membrete del hospital y la firma del médico. Todo muy oficial. ¿Cuánto va a costar todo eso?, pregunté, analizando la lista. Dijo que solo estos primeros medicamentos van a costar unos 12.000 euros. Margarita, me siento pésima de tener que pedírtelo, pero no tengo de dónde sacarlo, Carmen. Deja de decir tonterías. Eres mi hermana, y familia es familia. Vamos al banco ahora mismo a sacar ese dinero. Esa tarde, saqué 12.000 euros de mi cuenta de ahorros y se los di a Carmen para comprar los medicamentos. Me abrazó llorando y dijo que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por ella. Durante las semanas siguientes, las peticiones de ayuda financiera se intensificaron. Primero más medicamentos, luego exámenes adicionales que el seguro no cubría, luego una segunda opinión médica que costó 3.000 euros, luego vitaminas especiales para fortalecer el organismo para la quimioterapia.
cada vez que Carmen me pedía dinero. Venía con una explicación médica convincente y me mostraba recetas, pedidos do, exámenes, and forms, médicos, todo muy bien documentado, todo pareciendo muy profesional y legítimo. En 2 meses ya había gastado aproximadamente 30.000 euros con el tratamiento de Carmen. Era una cantidad considerable, pero veía resultados. A pesar de que aún estaba delgada y abatida, parecía estar respondiendo bien al tratamiento. Tenía días mejores y días peores, como es normal en pacientes de quimioterapia. Fue en esa época que empezó a usar pañuelos en la cabeza, explicando que el pelo había empezado a caerse por la quimioterapia. Es la parte más difícil de todo esto, Margarita decía. Perder el pelo hace que una se sienta menos mujer, menos bonita. Me quedaba con el corazón apretado, viendo a mi hermana pasar por eso. Pero al mismo tiempo me sentía orgullosa de estar a su lado en ese momento tan difícil. Finalmente estaba siendo la hermana Mayo R, que nuestra madre me había pedido que fuera. Fue por esa época que Carmen empezó a contarme sobre otros pacientes que conocía en el hospital, personas que estaban pasando por la misma situación. Hay una señora allí, doña Lourdes, que está en el mismo estadio que yo. Me contaba durante una de nuestras conversaciones telefónicas diarias, me dijo que el secreto es mantener la fe y hacer el tratamiento más completo posible. Por eso el Dr. García quiere que haga esta quimioterapia especial, aunque cueste más caro. En esas historias me tocaban profundamente. Como enfermera, sabía lo importante que era para los pacientes tener una red de apoyo, otros pacientes pasando por la misma situación, y me dejaba más tranquila saber que Carmen no estaba sola en el hospital, que tenía otras personas para charlar y compartir experiencias. Una tarde, unos 2 meses y medio después del diagnóstico, Carmen me llamó muy animada. Margarita, tengo una buena noticia. El doctor García dijo que estoy respondiendo muy bien al tratamiento. Los exámenes mostraron que el tumor se redujo un 15% desde que empezamos. Casi lloré de alegría al oírlo. Gracias a Dios, hija. Sabía que eras fuerte, que ibas a ganar esta batalla, Ann. Pero también dijo algo que me dejó preocupada. Continuó Carmen. Explicó que ahora es el momento más crítico del tratamiento. Es cuando hay que intensificar todo para garantizar que el tumor siga reduciéndose. Quiere hacer una quimioterapia aún más fuerte, con medicamentos importados de Alemania. ¿Y cuánto cuesta esta nueva fase del tratamiento?, pregunté, ya imaginando que sería caro. Margarita, ni quiero decírtelo porque sé que te vas a preocupar, pero son más 20.000 euros solo para los próximos 2 meses de tratamiento. Eso sin contar los exámenes de seguimiento, que van a costar unos 5.000 euros. 25.000 euros. Era una cantidad muy alta, pero aún tenía reservas. Y si los exámenes mostraban mejora, significaba que el dinero se estaba invirtiendo bien, que el tratamiento funcionaba. Carmen, si el médico dice que estás mejorando, entonces continuamos con todo. No vamos a escatimar en tu salud. Ann, Margarita, ¿estás segura? Porque puedo intentar hacerlo por el sistema público, aunque no sea el tratamiento ideal. Ni lo pienses, vas a hacer el mejor tratamiento posible. Juan siempre decía que la salud no tiene precio. Y tenía razón. Esa misma semana transferí más 25.000 euros a la cuenta de Carmen. Estaba empezando a tocar la reserva principal de mi herencia, pero no me arrepentía. Ver a mi hermana luchando contra el cáncer y ganando la batalla no tenía precio. Durante esta fase, Carmen empezó a mostrarme fotos de los tratamientos especiales que estaba haciendo. Eran fotos de ella en salas que parecían de hospital, siempre con pañuelo en la cabeza, a veces conectada a equipos que no reconocía. Este es el aparato de la quimioterapia alemana, explicaba, mostrando una foto en el móvil. Es mucho más moderno que los equipos del sistema público en mí. Impresionaba la tecnología. Durante mis años como enfermera en el hospital público, sabía que realmente faltaban recursos, que la medicina privada tenía acceso a tratamientos más avanzados. Ver que mi hermana tenía acceso, a lo mejor me daba una sensación de deber cumplido. Carmen también empezó a contarme sobre una nueva amistad que había hecho en el hospital. Conocí a una mujer increíble, Patricia, tuvo cáncer de mama hace 2 años
y se curó completamente, haciendo el mismo tratamiento que yo estoy haciendo. Hoy está perfectamente bien, hasta volvió a trabajar. ¡Qué maravilla! Eso debe darte mucha esperanza. Sí, Margarita. Patricia me dijo que el secreto es no rendirse nunca, invertir en el mejor tratamiento posible y mantener la fe. Gastó casi 100.000 euros en su tratamiento, pero hoy dice que no se arrepiente de un céntimo en 100.000 euros. Era mucho dinero, más de lo que había gastado hasta entonces, pero sí, era el precio de la cura. Que así fuera. Aún tenía reservas suficientes, y si era necesario, podría incluso vender mi apartamento. En esa época empecé a investigar más sobre cáncer de mama en Internet. Quería entender mejor la enfermedad de mi hermana, conocer las opciones de tratamiento, saber cuáles eran los signos de mejora. Todo lo que leía confirmaba lo que Carmen me contaba. Era una enfermedad seria, pero con buenas chances de cura, cuando se descubría a tiempo y se trataba adecuadamente. También empecé a frecuentar grupos de apoyo online para familiares de pacientes con cáncer. Era reconfortante charlar con otras personas que estaban pasando por la misma situación, intercambiar experiencias, compartir angustias y esperanzas. En uno de esos grupos, conocí virtualmente a una señora llamada Rosa, que también estaba ayudando financieramente a su hermana en el tratamiento contra el cáncer. Es difícil, ¿verdad? Me escribió en un mensaje privado. Uno ve a la persona que ama sufriendo y haría cualquier cosa para ayudar. Ya gasté toda mi pensión en el tratamiento de mi hermana, pero no me arrepiento. La salud no tiene precio. Esas conversaciones me fortalecían y me confirmaban que estaba haciendo lo correcto. No era solo yo pasando por esto. Había otras familias, otras personas dispuestas a todo para salvar a quienes amaban. Al final del tercer mes, desde el diagnóstico, Carmen me dio una noticia que me llenó de esperanza a Margarita. El doctor García quiere marcar la cirugía para extirpar lo que queda del tumor. Dijo que la quimioterapia fue tan eficaz que ahora va a hacer una cirugía mucho más simple de lo que imaginaba. Inicialmente, eso es maravilloso, Carmen. Significa que estás casi curada. Sí, pero también explicó que después de la cirugía voy a necesitar algunos meses más de quimioterapia preventiva para garantizar que no vuelva. Y hay también la cirugía de reconstrucción mamaria, que recomienda hacer junta. ¿Y cuánto va a costar todo eso? Hizo un presupuesto de más 15.000 euros para la cirugía y los primeros meses del postoperatorio en 15.000 euros para completar el tratamiento y ver a mi hermana curada. Sin duda era una inversión que valía la pena. Transferí los 15.000 euros sin dudar. En ese momento, ya había gastado exactamente 50.000 euros con el tratamiento de Carmen, pero estaba feliz por poder proporcionarle la chance de curarse completamente. Fue justo después de eso que empecé a percibir algunas cosas extrañas, pequeños detalles que en mi ingenuidad había ignorado hasta entonces, pero que empezaron a molestarme. La primera cosa que me llamó la atención fue el comportamiento de Carmen durante una visita que hizo a mi apartamento. Era una tarde de jueves, y había venido a contarme sobre la consulta preoperatoria que tuvo por la mañana. Según ella, la cirugía estaba marcada para la semana siguiente. Cuando llegó, estaba preparando un té para nosotras dos. Se sentó en el sofá del salón y empezó a contarme sobre la consulta, pero lo que me llamó la atención fue su energía. Para alguien que estaba hace 3 meses haciendo quimioterapia pesada y preparándose para una cirugía, parecía tener mucha disposición. El doctor García dijo que la cirugía va a durar unas 4 horas, contaba, gesticulando animadamente. Después, voy a estar internada 2 días y en una semana ya puedo volver a las actividades normales. Mientras hablaba, observaba sus movimientos. Como enfermera, había acompañado a muchos pacientes en quimioterapia y generalmente presentaban una fatiga muy característica, una lentitud en los movimientos, una apariencia más debilitada. Carmen, incluso con el pañuelo en la cabeza y visiblemente más delgada, parecía tener una energía que no cuadraba con lo que esperaba. Pero aparté esa preocupación de mi mente. Cada organismo reacciona de forma diferente a los tratamientos, y tal vez mi hermana fuera una de esas personas privilegiadas que consiguen mantener más vitalidad durante la quimioterapia. Unos días después,
ocurrió algo que me dejó más intrigada. Era un sábado y había ido al centro comercial a hacer algunas compras. Cuando salía de la farmacia, vi a una persona que me pareció muy familiar de lejos. Era una mujer con pelo largo y rubio, vistiendo un vestido rojo bien llamativo. Cuando la persona se giró, me llevé un susto. Era Carmen. Pero no era la Carmen enferma que conocía. Era una Carmen con el pelo suelto, sin pañuelo, maquillada, pareciendo divertirse mucho mientras charlaba animadamente con una amiga en la plaza de comidas. Mi primer impulso fue ir y saludarla, pero algo me hizo hesitar. Estaba a una distancia considerable y no estaba segura si era realmente ella. Además, me pareció que estaba intentando no ser vista, eligiendo una mesa más reservada en el rincón de la plaza de comidas. Me quedé observando de lejos unos minutos y realmente parecía mi hermana. Pero, ¿cómo era posible? ¿No me había dicho la semana anterior que se sentía muy debilitada, que apenas podía salir de casa? Cuando llegué a casa, le llamé. Hola, Carmen, ¿cómo estás pasando este fin de semana? Margarita, estoy pésima. Esa última sesión de quimio me dejó muy mal. Pasé el día entero en la cama. Ni pude levantarme para comer bien. Qué pena, hija. ¿No quieres que vaya a hacerte una visitita? ¿Llevarte una sopita? No hace falta, Margarita. Solo quiero dormir. Creo que mañana estaré mejor. Colgué el teléfono con una sensación extraña. ¿Sería posible que me hubiera equivocado en el centro comercial? Tal vez fuera una persona parecida a Carmen, y yo, preocupada por ella, hubiera imaginado cosas. Pero esa duda se quedó en mi cabeza toda la semana siguiente. Empecé a prestar más atención a los detalles de las historias que me contaba, a las fotos que me mostraba, a los documentos médicos que presentaba. Fue entonces cuando noté una inconsistencia que me dejó muy preocupada. Carmen siempre me decía que hacía el tratamiento los martes y jueves, en la tarde. Pero en un jueves, alrededor de las 3 de la tarde, le llamé y atendió en un lugar que parecía la calle, con mucho ruido de coches de fondo. Carmen, ¿no estás en el hospital haciendo quimioterapia? Sí estoy, Margarita. Solo salí un minutito al estacionamiento para atenderte. Ya estoy volviendo pero el ruido que oía de fondo no parecía de un estacionamiento de hospital. Parecía de una calle movimentada, con bocinas, voces de vendedores ambulantes. Era un ambiente muy diferente del estacionamiento silencioso de un hospital privado. ¿Cómo fue la sesión de hoy? Pregunté, intentando entender mejor. Fue tranquila. La enfermera dijo que estoy respondiendo muy bien, solo que hoy me dio unas náuseas terribles. Así que voy a tener que tomar unos remedios para el estómago cuando colgue. Me quedé pensando en su voz. Para alguien que acababa de hacer quimioterapia y estaba con náuseas, parecía bien dispuesta, hablando normalmente, sin esa voz débil que los pacientes de quimio suelen tener justo después del tratamiento. Pero seguía esforzándome por apartar esas dudas. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para cuestionar lo que mi propia hermana estaba pasando? Era imposible que alguien fingiera tener cáncer, especialmente para la propia familia. ¿Qué tipo de persona sería capaz de algo así? Unas semanas después, ocurrió algo que me dejó aún más confundida. Carmen me llamó llorando, diciendo que había tenido una complicación y que la cirugía se tendría que posponer. El doctor García descubrió que tengo una infección y necesita tratarla primero antes de operar, explicó entre lágrimas. Va a necesitar unos 15 días más de antibióticos especiales. Dios mío, Carmen, eso es peligroso. ¿Estás bien? Estoy, Margarita. Es solo una complicación menor, pero no pueden operar con infección, porque aumenta mucho el riesgo. El problema es que esos antibióticos son muy caros. Cuestan unos 8.000 euros. 8.000 euros para antibióticos. Parecía caro, pero no era médica. Y si el médico decía que era necesario, está bien, hija, vamos a curar esa infección y luego hacer la cirugía. Lo importante es que te pongas bien. Transferí los 8.000 euros el mismo día. Ya estaba con casi 60.000 euros gastados, pero aún tenía reservas. ¿Y si era una cuestión temporal, un pequeño obstáculo antes de la cura definitiva, valdría la pena? Pero fue en esa época que empecé a hacer algo que nunca había hecho antes, investigar en Internet sobre los médicos que Carmen mencionaba. Como enfermera jubilada, tenía acceso a algunos bancos de datos médicos y decidí verificar
si esos profesionales realmente existían y trabajaban donde decía el doctor Roberto García realmente existía y trabajaba en el Hospital San Lucas. Eso me tranquilizó bastante. La doctora Marina López también existía y era realmente oncóloga. El doctor Paulo Mendoza también era un cirujano oncológico reconocido, pero cuando intenté llamar al consultorio del doctor García para informarme sobre los horarios de las consultas de mi hermana, la secretaria me dijo algo que me dejó confundida. La señora necesita autorización de la paciente para que podamos pasar cualquier información. El doctor no atiende a familiares sin permiso expreso de la paciente. Me pareció extraño, porque durante mi carrera siempre vi médicos conversando abiertamente con familiares, especialmente en casos graves como cáncer, pero tal vez fueran normas más estrictas de ese hospital específico. Una tarde, unos 4 meses después del diagnóstico, decidí darle una sorpresa a Carmen. Me había dicho que haría una sesión larga de quimioterapia, que duraría todo el día, y pensé en llevarle un tentempié especial al hospital. Compré unos bocadillos naturales en una panadería que le gustaba, y fui al Hospital San Lucas en la recepción. Pregunté en qué piso estaba siendo atendida la paciente Carmen Silva, hermana de Margarita. ¿Carmen Silva? La recepcionista tecleó el nombre en el ordenador. No tengo ninguna Carmen Silva ingresada o en atención hoy, señora Ampero, está haciendo quimioterapia. Debe estar en el sector de oncología. Déjeme verificar con más cuidado. La chica tecleó de nuevo. ¿Cuál es su nombre completo? Le di el nombre completo de mi hermana, incluyendo el apellido de soltera y los de los exmaridos, pero no constaba nada en el sistema del hospital. ¿Es posible que esté siendo atendida en otro edificio del hospital?, pregunté, empezando a preocuparme. Señora, nuestro sistema es integrado. Si estuviera en cualquier sector del hospital, aparecería aquí. ¿Está segura de que es en este hospital donde hace el tratamiento? Salí del hospital completamente confundida. ¿Cómo era posible? Carmen siempre me decía que hacía el tratamiento en San Lucas, e incluso ya había pasado por delante del hospital algunas veces cuando venía a recogerme después de las consultas. Cuando llegué a casa, le llamé: Carmen, pasé por el hospital hoy y dijeron que no estabas allí. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que respondiera. Margarita, hoy mi consulta fue transferida a la clínica privada del doctor García. A veces atienden un consultorio en la calle de las Flores. Cuando el hospital está muy lleno, la explicación tenía sentido. Muchos médicos realmente atienden en más de un lugar, pero aún así, algo en el tono de su voz me pareció extraño, como si se hubiera puesto nerviosa con mi pregunta. Fue por esa época que empecé a prestar más atención a las fotos que me mandaba del tratamiento. En una de ellas, supuestamente tomada durante una sesión de quimioterapia, reparé que su mano estaba conectada a un suero, pero la pulsera de identificación del hospital no era visible. En otra foto, el equipo de fondo parecía de un tipo que no reconocía, incluso habiendo trabajado tantos años en hospital. Pero lo que más me intrigó fue una foto que me mandó un martes diciendo que estaba haciendo un examen especial. En la foto estaba tumbada en una camilla, con el pañuelo en la cabeza, haciendo cara de cansada. Pero cuando amplié la imagen en mi móvil, noté que en el fondo de la foto aparecía parte de una ventana, y por la ventana se veía un cartel de una tienda que conocía bien. Era una tienda que estaba en la misma calle donde ella vivía, a al menos 15 manzanas de distancia del hospital. ¿Cómo era posible que estuviera haciendo un examen en el hospital y al mismo tiempo en una clínica cerca de su casa? A no ser que en esa noche no pude dormir. Por primera vez desde el inicio de todo, una pregunta terrible empezó a crecer en mi mente. ¿Estaría Carmen realmente enferma? Era una pregunta que me atormentaba, porque iba contra todo lo que creía sobre familia, sobre amor fraternal, sobre los límites de la naturaleza humana. ¿Cómo alguien podría fingir tener cáncer? Especialmente para la propia hermana, para una persona que siempre la ayudó en todos los momentos difíciles. Pero cuanto más pensaba en los detalles extraños que había observado, más esa duda terrible crecía en mi mente. La energía excesiva para alguien en quimioterapia, la mujer en el centro comercial
que parecía ella pero con pelo normal, las inconsistencias en las historias sobre el hospital, las fotos que no cuadraban con la ubicación que decía estar. Durante los días siguientes, empecé a hacer algo que nunca pensé que haría: investigar a mi propia hermana. Me sentía terrible por eso, como si estuviera traicionando la confianza familiar. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar más todas esas inconsistencias. Lo primero que hice fue buscar en internet sobre los síntomas que Carmen me describía. Como enfermera, conocía bien los efectos de la quimioterapia, pero quise confirmar algunos detalles específicos que mencionaba. Descubrí que algunos de los síntomas que relataba no eran típicos de los medicamentos que supuestamente estaba tomando, y otros eran síntomas que aparecían en etapas diferentes del tratamiento. Después, decidí investigar mejor los costos de los tratamientos que decía estar haciendo. Llamé a algunas clínicas privadas de la ciudad, haciéndose pasar por una persona, buscando presupuestos para un familiar con cáncer de mama. Los valores que me pasaron eran significativamente menores que los que Carmen me presentaba. Un tratamiento completo de quimioterapia, que ella decía costar 20.000 euros por 2 meses, en realidad costaba alrededor de 12.000 euros en las mejores clínicas de la ciudad. Pero el descubrimiento que más me asustó fue cuando verifiqué la procedencia de las recetas médicas que me mostraba en una de las últimas visitas a mi apartamento mientras ella estaba en el baño. Fotografié rápidamente una de las recetas que estaba en su bolso. Cuando amplié la foto en mi móvil, noté algo extraño. La firma del médico parecía ligeramente diferente a una receta anterior que había fotografiado semanas antes. Busqué en internet ejemplos de firmas del doctor García. Al fin y al cabo, era un médico conocido, y había algunas entrevistas suyas en sitios médicos donde aparecía su firma. Comparando con las recetas que Carmen me mostraba, había diferencias sutiles, pero perceptibles, en la caligrafía. Eso me dejó destrozada. Empecé a percibir que tal vez estaba siendo víctima de una estafa elaborada, planeada cuidadosamente para manipularme emocional y financieramente. Pero aún así, una parte de mí resistía a aceptar esa realidad. ¿Cómo una hermana podría hacer eso con la otra? Fue entonces cuando decidí hacer algo más drástico al seguir a Carmen durante uno de los días en que supuestamente tendría consulta médica. ERA Unamarts. Y me dijo que tendría una consulta importante con el doctor García a las 2 de la tarde, seguida de una sesión de quimioterapia a las 12:30. Me posicioné en una cafetería frente al edificio donde vivía, desde donde podía ver la entrada. A las 1:15 de la tarde, la vi salir, vistiendo ropa casual y sin el pañuelo en la cabeza. Estaba con el pelo recogido en un moño, pero claramente tenía pelo que debería haber caído por la quimioterapia. La seguí discretamente. En vez de ir hacia el Hospital San Lucas o cualquier clínica médica, caminó hacia el centro comercial de la ciudad. Entró en una tienda de ropa, se quedó allí casi una hora probándose ropa, charlando animadamente con las vendedoras. Después fue a un salón de belleza, donde se hizo las uñas y conversó con otras clientas sobre viajes y planes para el futuro. Oí parte de la conversación mientras fingía leer una revista en una silla cercana. Estaba hablando de un viaje que quería hacer a Europa, sobre cómo estaba juntando dinero para realizar ese sueño. Luego, fue a una agencia de viajes. Me quedé fuera, observando por el escaparate, y la vi charlando animadamente con un atendiente, tomando falitos, haciendo notas. Estaba claramente investigando y planeando un viaje, no haciendo quimioterapia como me había dicho. Cuando salió de la agencia, eran casi las 5 de la tarde. Le llamé en Hola Carmen, ¿cómo fue la consulta? Ay, Margarita, fue pesada. El doctor García dijo que necesito intensificar el tratamiento. Y la quimio de hoy me dejó muy con náuseas. Estoy llegando a casa ahora, muerta de cansancio. Ann, qué pena, hija. ¿Necesitas algo? No, gracias. Solo voy a tomar un baño y acostarme. Esta quimio me derrumbó de verdad. Ann, colgué el teléfono con el corazón partido. No había más dudas, mi hermana estaba mintiendo. No solo mintiendo, sino engañándome de forma elaborada
y cruel, fingiendo tener una enfermedad terrible para robarme dinero. Durante la semana siguiente, hice más verificaciones. Llamé de nuevo al Hospital San Lucas, esta vez preguntando específicamente por el doctor García. Conseguí hablar con su secretaria. Doctora, quisiera confirmar algunas consultas de mi hermana Carmen Silva con el doctor García, señora. Como ya expliqué anteriormente, no puedo pasar información sin autorización de la paciente, pero puedo confirmar que en las últimas semanas no hubo ninguna consulta agendada para una paciente con ese nombre, ni siquiera consultas privadas. El doctor García no hace consultas privadas en las dependencias del hospital. Todas sus consultas privadas se realizan en su consultorio en la calle Augusta. Llamé entonces al consultorio privado del doctor García. La secretaria fue muy educada, señora. Verificamos nuestros registros y no tenemos ninguna paciente llamada Carmen Silva en seguimiento con el doctor An. En ese momento, mi última esperanza desapareció. Carmen nunca había sido paciente del doctor García, ni en el hospital, ni en el consultorio privado. Toda la historia del cáncer era una mentira, elaborada para robarme dinero. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Juan solía sentarse a leer el periódico, y lloré, como no lloraba, desde el día que él murió. Pero esta vez, no eran lágrimas de nostalgia o luto, eran lágrimas de decepción, de traición, de rabia y de desilusión. Mi propia hermana, la persona por quien había gastado 58,000 euros en los últimos 4 meses, la persona por quien estaba dispuesta a gastar hasta el último céntimo de mi herencia, me estaba engañando de la forma más cruel posible. Estaba usando mi amor, mi compasión y mi promesa a nuestra madre para robarme el dinero que Juan y yo juntamos durante una vida entera de trabajo honesto. La pregunta que no quería callar en mi mente era: ¿qué haría con ese descubrimiento? ¿Cómo confrontar a alguien capaz de una mentira tan elaborada y cruel? Y más importante, ¿sería posible recuperar el dinero que había perdido? Esa noche, por primera vez en meses, tomé una decisión, Angiva. Iba a descubrir exactamente qué estaba haciendo Carmen con mi dinero y iba a encontrar una forma de probar su farsa. No iba a ser más la hermana ingenua y fácilmente manipulable. Era hora de mostrar que, incluso a los 67 años, aún tenía fuerzas para luchar por mis derechos. En los días siguientes, empecé mi investigación de forma más sistemática. La Margarita ingenua y confiada que siempre creía todo lo que la familia decía estaba dando lugar a una mujer determinada a descubrir la verdad y recuperar lo que era suyo por derecho. Lo primero que hice fue documentar todo. Creé una carpeta en mi ordenador donde empecé a guardar capturas de las conversaciones de WhatsApp con Carmen, fotos de las recetas médicas que me mostraba, comprobantes de todas las transferencias bancarias que había hecho para ella. Si quería probar algo más tarde, necesitaría evidencias concretas. También empecé a grabar nuestras conversaciones telefónicas. Descubrí que mi móvil tenía una función para eso, y empecé a activarla siempre que me llamaba pidiendo dinero o contando sobre el tratamiento. Era impresionante cómo, teniendo esa postura más crítica, conseguía percibir inconsistencias que antes pasaban desapercibidas. En una de las grabaciones, Carmen me contó que el doctor García había pedido un nuevo examen, una tomografía especial que costaría 4,000 euros. Pero cuando pregunté el nombre técnico del examen, tartamudeó y dijo un nombre que sabía que no existía. Como enfermera, conocía todos los tipos de tomografía disponibles, y lo que mencionó era una mezcla confusa de términos médicos. 2 semanas después de mi decisión de investigar, ocurrió algo que probó definitivamente mis sospechas. Iba un jueves, y Carmen me dijo que haría una sesión especial de quimioterapia que duraría todo el día. Según ella, era un nuevo protocolo que el doctor García quería probar, y se quedaría ingresada 24 horas en observación. Decidí hacer una prueba. Le llamé a las 10 de la mañana. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Ya empezaste la quimio? Hola Margarita, estoy aquí en el hospital, sí, acabo de llegar. Voy a empezar en un rato, solo estoy esperando los resultados de unos análisis de sangre. Está bien, hija, te dejo descansar. Llámame después para contarme cómo fue a la
las 11:30 fui a su casa. Como me había dado una llave para emergencias, entré en el apartamento. Si realmente estuviera en el hospital, la casa debería estar vacía. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando oí ruido proveniente del dormitorio? Caminé despacio hacia el sonido y oí a Carmen hablando por teléfono con alguien. No, querida, hoy no puedo salir. Le dije a mi hermana que estoy en el hospital haciendo quimio, así que tengo que quedarme en casa todo el día fingiendo que estoy ingresada, decía, riendo. Pero mañana sí nos podemos encontrar. Inclusive, ya conseguí casi todo el dinero para nuestro viaje. Unas 2 semanas más, pidiendo dinero a esa tonta, y podremos comprar los billetes. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí estaba la prueba definitiva, en la voz de la propia Carmen, de que todo no era más que una farsa elaborada. Y más, estaba planeando un viaje con mi dinero, el dinero que Juan y yo sudamos para juntar durante toda una vida. Pero lo que más me dolió fue la forma en que se refirió a mi Ann, esa tonta. Así me veía, como una idiota, que podía ser fácilmente engañada y manipulada. Salí de su casa temblando de rabia e indignación, pero al mismo tiempo con una claridad mental que no tenía hacía meses. Ahora sabía exactamente con qué me enfrentaba y podía planear mi respuesta de forma inteligente. Llegué a casa e inmediatamente empecé a investigar sobre las implicaciones legales de lo que Carmen estaba haciendo. Descubrí que fingir tener una enfermedad para obtener dinero se enmarcaba en el delito de estafa y que la pena podía llegar a 5 años de prisión. También era apropiación indebida, ya que estaba usando mi dinero para fines completamente diferentes a los prometidos. Pero antes de ir al confronto o a la comisaría, decidí que necesitaba más evidencias. Quería tener pruebas irrefutables, no solo mi palabra contra la suya. Fue entonces cuando tuve una idea que me pareció brillante. Carmen siempre decía que las sesiones de quimioterapia eran los martes y jueves por la tarde. El próximo martes haría algo que nunca imaginé que sería capaz de hacer. Aparecería de sorpresa en el hospital para apoyarla durante el tratamiento. Pasé el fin de semana planeando cada detalle. Compraría flores, llevaría una revista para que leyera, fingiría que quería estar presente en ese momento difícil. Si realmente estuviera haciendo quimioterapia, sería una bella sorpresa. Si no, bueno, entonces tendría la prueba definitiva que necesitaba. El lunes le llamé siguiendo mi plan. Carmen, ¿cómo estás, hija? Ay, Margarita, estoy sufriendo mucho con estos efectos de la quimio. Mañana tengo una sesión pesada y tengo mucho miedo. ¿Sabes qué estaba pensando? Quiero estar a tu lado mañana. Sé que siempre dices que prefieres ir sola, pero esta vez quiero acompañarte. Quiero sostener tu mano durante el tratamiento, como debe hacer una hermana. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que respondiera. Margarita, es muy cariñoso de tu parte, pero sabes que el hospital es muy estricto. Solo permiten un acompañante, y mi amiga Patricia ya confirmó que va conmigo mañana. Patricia, nunca me dijiste que ella te acompañaba en las sesiones. Es que ella es enfermera, así que el médico la liberó para ayudarme durante el tratamiento. Pero, ¿la próxima vez puedes ir? ¿Prometo no otra mentira? Sabía que los hospitales no hacían ese tipo de distinción, y que cualquier familiar podía acompañar a un paciente en quimioterapia. Pero fingí creerlo. Está bien, hija. Entonces haré una sorpresa diferente. Voy a llevar un tentempié rico para ti y Patricia durante el tratamiento. ¿A qué hora vais a estar allí? Margarita, no te molestes. No es molestia ninguna. ¿A qué hora es la sesión? Es a las 2 de la tarde. Pero va a durar muchas horas. Mejor no vayas, porque es muy pesado ver a una persona haciendo quimio. No te preocupes por mí, soy enfermera. ¿Recuerdas? Ya lo he visto todo. Apareceré por allí a las 3 de la tarde, con un tentempié para vosotras. Después de colgar, pude sentir que se había puesto nerviosa con mi insistencia, pero ahora era demasiado tarde para ella retroceder. El martes, me arreglé cuidadosamente, me puse mi mejor ropa, me peiné, me maquillé ligeramente. Quería estar impecable para el confronto que sabía que vendría. Compré un ramo de flores amarillas, las favoritas de nuestra madre, y unos bocadillos naturales. Llegué al Hospital San Lucas a las 2:45 de la tarde,
A mi corazón latía acelerado, pero estaba determinada. Fui directamente a la recepción. Buenos tardes. Gustaría de visitar a mi hermana, Carmen Silva, que está haciendo quimioterapia en el sector de oncología en la recepcionista. Tecleó el nombre en el sistema. Señora, como ya informamos en otras ocasiones, no tenemos ninguna paciente con ese nombre en atención hoy. ¿Está segura? Dijo que estaría aquí a las 2 de la tarde. Ann, estoy segura. Señora, ¿puedo verificar de nuevo si lo desea? Ann, por favor, verifique. Tecleó de nuevo. Verificó otras grafías del nombre, pero el resultado era siempre el mismo. No había ninguna Carmen Silva siendo atendida en el hospital. Señora, si su hermana dijo que estaría aquí, tal vez haya habido algún malentendido sobre el lugar. ¿Está segura de que no era en otra clínica? Agradecí a la chica y salí del hospital. Ahora tenía la certeza absoluta de que Carmen no estaba haciendo quimioterapia en ese momento, pero ¿dónde estaba? ¿Y qué haría cuando le llamara? Decidí ir directamente a la cafetería del hospital y llamarla de allí. Quería ver qué excusa inventaría para justificar no estar donde había prometido. La cafetería estaba en la planta baja del hospital, un ambiente movimentado con varias mesas y un pequeño mostrador que vendía bocadillos y bebidas. Elegí una mesa desde donde podía observar todo el ambiente y llamé a mi hermana. Hola Carmen, ¿cómo va la quimio? Hola, Margarita está siendo pesada hoy. Estoy bien con náuseas. ¿Dónde estás exactamente? En el hospital. Estoy aquí en la recepción con unas flores para ti, pero dijeron que no saben dónde encontrarte. Hubo una pausa antes de que respondiera. Es que hoy la sesión está en el ambulatorio especial, en un edificio separado. Es un poco confuso de encontrar. Mejor ve a casa y hablamos después. Ah, no, quiero verte. ¿Cuál es la dirección de ese ambulatorio? Margarita, estoy muy mal ahora. No puedo hablar bien. Te llamo después cuando termine. Vale. Y colgó. Me quedé allí sentada en la cafetería, pensando en el próximo paso. Fue entonces cuando oí una voz familiar, proveniente de una mesa cercana. Me giré para ver quién era, y me llevé el mayor susto de mi vida. Era Carmen. Mi hermana estaba sentada en una mesa, a pocos metros de mí, sin pañuelo en la cabeza, con el pelo suelto y bien cuidado, vistiendo una ropa bonita y colorida, charlando animadamente por teléfono. Y lo que estaba diciendo en el teléfono me heló la sangre. Ya conseguí casi todo el dinero de la tonta de mi hermana, en unas semanas más fingiendo, y podré viajar por todo el mundo. Mi mundo se derrumbó en ese exacto momento. Estaba allí, a pocos metros de mi propia hermana, oyéndola llamarme tonta y confesando que me estaba robando. Sentí una mezcla de rabia, tristeza e indignación que nunca había experimentado en la vida. Pero algo extraño me pasó en ese momento. En vez de desesperarme o salir corriendo, sentí una frialdad que no sabía que poseía. Tal vez fueran los 40 años de enfermería, lidiando con situaciones de crisis, que me enseñaron a mantener la calma en los momentos más difíciles. Discretamente, saqué mi móvil y activé la grabación. Necesitaba documentar esa conversación, tener prueba de lo que estaba oyendo. Carmen continuó hablando. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ella cree en todo. Le mando una foto mía en una camilla cualquiera y cree que estoy haciendo quimioterapia. Ayer compré una peluca en una tienda del centro. La corté bien cortita para fingir que mi pelo está creciendo después de la quimio. Y hasta lloró de emoción, pensando que estaba mejorando. La persona al otro lado de la línea debió hacer alguna pregunta, porque Carmen respondió claro, Kimida penau, anau. Pero ella siempre tuvo dinero de sobra, y yo siempre tuve que valerme sola. Ahora es mi turno de tener una buena vida. Con este dinero podré hacer ese viaje a Europa que siempre soñé, mudarme a un apartamento mejor, tal vez hasta abrir un pequeño negocio. Nana, probablemente la amiga que ayudaba en los planes, dijo algo que hizo reír a Carmen fuerte. ¡Ay, Ana, deja de hacerme reír! Imagina si alguien del hospital me ve riendo, pensarán que me curé milagrosamente, dijo, riendo, a carcajadas. Pero hablando en serio, necesito mantener la farsa unas semanas más. Estoy pensando en inventar que necesito una cirugía urgente, algo que cueste
unos 20.000 euros. Ahí cojo ese dinero y compro los billetes para nuestro viaje en ese momento. Carmen miró alrededor de la cafetería, como queriendo asegurarse de que nadie prestaba atención a su conversación. Sus ojos pasaron por mí, pero no me reconoció. Estaba de espaldas, parcialmente girada, fingiendo leer una revista. Lo peor de todo, continuó Carmen, es que me llena de cariño, diciendo que está orgullosa de cómo estoy enfrentando la enfermedad con coraje. Si supiera que estoy mintiendo desde el primer día, han más risas al otro lado de la línea. Ana, no imaginas el trabajo que da mantener esta mentira. Tengo que investigar síntomas de cáncer en internet para saber qué decirle. Tengo que recordar ponerme el pañuelo cuando voy a su casa. Tengo que fingir que estoy débil y con náuseas. A veces es agotador. En ese momento, percibí que Carmen se estaba levantando de la mesa. Rápidamente, bajé más la cabeza sobre la revista, pero continué grabando. Tengo que colgar ahora. Ana, voy a casa a fingir que acabo de salir del hospital. En un rato Margarita me llamará, queriendo saber cómo fue la sesión de hoy. Inventaré que fue muy pesada, que estoy exhausta, y probablemente querrá traerme una sopita, o algo así. Entonces dijo algo que me partió el corazón. ¿Sabes qué más me incomoda? Es que ella realmente me ama. Margarita siempre fue la hermana perfecta, siempre cuidó de todo el mundo, siempre fue generosa, pero precisamente por eso es que puedo engañarla tan fácilmente. Ella nunca imagina que alguien de la familia sería capaz de hacer algo así, aun cuando finalmente oí sus pasos, alejándose. Levanté la cabeza. Carmen estaba saliendo de la cafetería, caminando normalmente, sin ningún signo de los síntomas debilitantes que siempre me describía. Paré la grabación y me quedé allí sentada unos minutos más, procesando todo lo que acababa de oír. Ahora tenía la prueba definitiva, en la propia voz de Carmen, confesando toda la farsa. Pero más que la confirmación de la traición, lo que más me marcó fue la frialdad con que hablaba de engañarme. No había remordimiento, arrepentimiento o culpa en su voz. Al contrario, parecía hasta orgullosa de la elaboración de la mentira, como si fuera un logro personal conseguir manipularme con tanta facilidad. Llegué a casa esa tarde con una sensación extraña. Por un lado, estaba destrozada por descubrir que mi propia hermana era capaz de una traición tan cruel. Por otro lado, me sentía aliviada por finalmente saber la verdad, y también orgullosa de mí misma, por haber tenido el coraje y la inteligencia de investigar y descubrir la farsa. Durante los días siguientes, empecé a planear cuidadosamente mi estrategia. No quería simplemente confrontar a Carmen y dejar que lo negara todo o inventara nuevas mentiras. Quería que la revelación de la verdad fuera definitiva, irrefutable, y que no tuviera cómo escapar de las consecuencias de sus actos. Continué fingiendo que creía en su farsa, pero ahora, grabando todas nuestras conversaciones y documentando cada nueva mentira. En una semana, me pidió más 5.000 euros para medicamentos especiales y transferí el dinero, sabiendo que probablemente estaba financiando algún lujo para el viaje que planeaba. También empecé a investigar cómo recuperar dinero obtenido a través de estafa. Descubrí que, además de ser un delito que podría resultar en prisión, había medios legales de obligar al estafador a devolver el dinero robado con corrección monetaria e intereses. Una semana después del episodio en la cafetería, Carmen me llamó con una novedad sobre su tratamiento. Margarita, el doctor García, dijo que mi caso está evolucionando muy bien, pero que ahora necesito una cirugía para extirpar el resto del tumor, dijo, usando el tono de voz débil que había perfeccionado a lo largo de los meses. Solo que va a ser una cirugía cara, porque quiere usar una técnica nueva, más moderna. ¿Cuánto va a costar esa cirugía?, pregunté, ya sabiendo que sería una cantidad alta. 15.000 euros, Margarita. Sé que ya gastamos mucho, pero el doctor García dijo que esta es la última etapa del tratamiento. Después de eso, estaré curada. 15.000 euros. Con ese valor, llegaría a los 73.000 euros que me había robado. Era casi la mitad de toda mi herencia. Carmen, ¿cuándo sería esa cirugía?, pregunté, ya empezando a formular mi plan final. Quiere marcarla para la próxima semana. Dijo que cuanto antes mejor, para garantizar que el cáncer no vuelva. Está bien, hija.
voy a proveer el dinero, pero esta vez quiero estar presente. Quiero acompañarte en la cirugía, quedarme a tu lado en el hospital. Hubo una pausa antes de que respondiera Margarita. Sabes que las cirugías son muy estresantes. Tal vez sea mejor que te quedes en casa. Y te llamo cuando todo termine, ¿no, Carmen? Esta vez voy a estar allí. Es mi hermana haciendo una cirugía de cáncer, no me voy a quedar en casa. Voy a estar en la sala de espera y cuando despiertes de la anestesia, voy a ser la primera persona que veas. Percibí, por el tono de su voz, que se preocupó con mi insistencia, pero no podía retroceder en la historia de la cirugía. Está bien, Margarita, si insistes, en sí insisto. Además, voy a aprovechar y hablar con el doctor García personalmente. Hace meses que quiero conversar con él sobre tu caso, y esta va a ser una buena oportunidad. Margarita, el doctor García es muy ocupado, tal vez no tenga tiempo para charlar. Sí tiene tiempo para hacer una cirugía de 15.000 euros. Tiene tiempo para charlar 2 minutos con la hermana de la paciente, respondí, usando un tono más firme de lo que estaba acostumbrada a oír de mí, aun cuando colgué el teléfono. Sabía que había plantado la semilla de la preocupación en su mente. Ahora era cuestión de tiempo, hasta que su propia ansiedad la llevara a cometer el error fatal que esperaba. En los días siguientes, Carmen intentó varias veces cancelar la cirugía o desanimarme de acompañarla. Primero dijo que el doctor García había cambiado la fecha. Luego, inventó que el hospital tenía problemas y tal vez fuera mejor hacerlo en otro lugar. Al final, intentó convencerme de que mi presencia podría traer energía negativa al procedimiento, pero me mantuve firme. A cada excusa suya, respondía con aún más determinación de estar presente. Carmen, es mi hermana haciendo una cirugía oncológica. No hay fuerza en el mundo que me impida estar a tu lado. Percibí que se ponía cada vez más nerviosa. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Y cuando conversábamos, parecía distraída, como si estuviera pensando en alguna salida para la situación que había creado. Fue entonces cuando ocurrió lo que esperaba. Carmen cometió el error fatal que sellaría definitivamente su destino. El jueves, 2 días antes de la supuesta cirugía, me llamó en pánico. Margarita, ocurrió una cosa terrible. Tuve una complicación seria y tuve que ir corriendo al hospital. Estoy ingresada ahora y los médicos dijeron que voy a tener que hacer la cirugía hoy mismo. Di emergencia. Dios mío, Carmen, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. No, Margarita. Los médicos dijeron que no puede haber visitas hoy, porque necesito reposo absoluto antes de la cirugía. Me van a operar en un rato. ¿En qué hospital estás? Estoy en San Lucas, pero es en el sector de emergencias. Margarita, tengo mucho miedo. ¿Y si no resisto la cirugía? Esa era la señal que esperaba. Carmen, no digas eso. Vas a estar bien. Eres fuerte. Mira, estoy saliendo de casa ahora y voy directo para allá. Aunque no pueda entrar en la habitación, voy a quedarme en la sala de espera, rezando por ti, a Margarita. Te dije que no puede, no discutas conmigo en este momento, Carmen. Estaré allí en 40 minutos, y colgué antes de que pudiera protestar más. Pero en vez de ir directo al hospital, ejecuté la parte más importante de mi plan. Llamé a mi vecina, doña Rosa, una señora de confianza que vivía en el apartamento de al lado. Doña Rosa, necesito un favor muy importante. ¿Puede venir a mi casa y acompañarme al hospital? Es sobre mi hermana en 15 minutos. Doña Rosa estaba en mi puerta. Le expliqué rápidamente la situación, que necesitaba una testigo para algo muy serio que estaba por ocurrir. Llegamos al Hospital San Lucas 1 hora después de la llamada de Carmen. Fui directamente a la recepción, con doña Rosa a mi lado como testigo. Buenos tardes. Mi hermana, Carmen Silva, fue ingresada hoy de emergencia y está para hacer una cirugía. Gustaría de saber en qué piso está. A la recepcionista tecleó el nombre en el sistema, lo verificó 2 veces, y luego me miró con expresión confusa. Señora, no tenemos ninguna internación con ese nombre hoy, ni emergencias, ni cirugía programada. Me llamó hace poco más de 1 hora diciendo que estaba ingresada aquí. Estoy segura, señora. Puedo verificar de nuevo si lo desea, pero nuestro sistema muestra todas las internaciones en tiempo real. Le pedí que verificara una vez más, y el resultado fue el mismo. No había ninguna Carmen Silva
ingresada en el hospital, doña Rosa, le dije a mi vecina, está oyendo esto, ¿verdad? Mi hermana dijo que estaba ingresada aquí, pero no es tan sí. Lo oigo, Margarita. Muy extraño esto, agradecí a la recepcionista y fuimos a la cafetería del hospital, el mismo lugar donde semanas antes había descubierto la farsa de Carmen. Nos sentamos en una mesa y le llamé a mi hermana, Carmen, ¿dónde estás exactamente en el hospital? Estoy aquí en la recepción y no saben de ninguna internación tuya. Hubo un silencio largo antes de que respondiera, y cuando habló, percibí el desespero en la voz. Margarita, es que me transfirieron a otro hospital en el último momento. San Lucas estaba sin plaza en el centro quirúrgico. ¿A qué hospital te transfirieron? Al Hospital Santa María. Pero Margarita, ya estoy entrando en la cirugía, no da tiempo de que vengas ahora a Carmen. ¿Dónde queda el Hospital Santa María? Es en la zona sur de la ciudad. Pero por favor, no vengas ahora. Estoy entrando al centro quirúrgico. Doña Rosa, que oía la conversación en altavoz, me miró con expresión de asombro. Le había contado mis sospechas durante el camino al hospital. Está bien, Carmen. Entonces, te espero terminar la cirugía. Llámame en cuanto despiertes de la anestesia. Vale, Margarita. Te quiero. Yo también te quiero, respondí, y colgué. Doña Rosa, le dije a mi vecina, ahora va a ser testigo del descubrimiento de la verdad. Le expliqué a doña Rosa sobre el Hospital Santa María, un hospital que había cerrado 3 años antes y que ahora funcionaba solo como centro de rehabilitación. No hacía cirugías oncológicas, hacía años. Vamos a hacer una cosa, dije, vamos a esperar aquí, en la cafetería. Estoy segura de que en poco tiempo tendremos una sorpresa. Nos quedamos allí, charlando de trivialidades, tomando café como dos señoras, en una tarde cualquiera. Doña Rosa estaba fascinada con toda la historia, pero también chocada con la posibilidad de alguien fingir tener cáncer para robar dinero a la propia familia. 1 hora y media después, ocurrió exactamente lo que esperaba. Oí una voz familiar proveniente de la entrada de la cafetería. Era Carmen, charlando animadamente por teléfono, caminando hacia las mesas. ¡Ana! ¡Fue por poco! Casi que Margarita descubre todo hoy. Suerte que inventé esta historia de la transferencia de hospital, decía en el teléfono, riendo, pero ahora necesito fingir que hice cirugía por los próximos días. Voy a tener que arreglármelas para parecer que me estoy recuperando. Él eligió una mesa al otro lado de la cafetería y continuó conversando. Lo peor es que ahora va a querer visitarme todos los días. Voy a tener que fingir que tengo dolor, que no puedo recibir visitas. Fue en ese momento que me levanté de mi mesa. Doña Rosa me acompañó, como habíamos combinado. Caminé calmadamente hasta la mesa donde Carmen estaba sentada. Hola, Carmen, dije, parándome al lado de su mesa. El susto en su rostro fue indescriptible. El teléfono se le cayó de la mano, y por unos segundos se quedó paralizada, sin poder hablar. ¿Cómo te sientes después de la cirugía?, pregunté, con un tono de voz que nunca había oído de mí, firme, frío, controlado. Margarita, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó, intentando recomponerse. Vine a visitar a mi hermana, que estaba ingresada. Pero qué extraño, ¿no? El hospital dijo que no estabas ingresada aquí. Luego dijiste que te habían transferido al Santa María, pero el Santa María cerró hace 3 años. El color desapareció completamente de su rostro. Margarita, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo estás aquí en la cafetería conversando normalmente cuando deberías estar recuperándote de una cirugía? ¿O explicar por qué tienes el pelo normal cuando deberías estar calva de la quimioterapia? En ese momento, saqué mi móvil y lo puse a reproducir la grabación que había hecho semanas antes. Cuando la oí conversando en la cafetería, ya conseguí casi todo el dinero de la tonta de mi hermana. En unas semanas más fingiendo, y podré viajar por todo el mundo. Suba. Saliendo de mi móvil, tuvo el efecto de una bomba. Carmen se puso blanca como el papel, y las personas en las mesas cercanas empezaron a mirar en nuestra dirección. ¿Esa es tu voz, Carmen, confesando que me estás robando, llamándome tonta, planeando viajar con mi dinero, el dinero que Juan y yo juntamos durante una vida entera de trabajo en Margarita?
Déjame explicar, por favor. ¿Explicar qué? ¿Qué fingiste tener cáncer? ¿Qué me hiciste sufrir meses pensando que iba a perder a mi hermana? ¿Qué robaste casi 70.000 euros de mí? ¿Qué usaste mi amor por ti para manipularme de la forma más cruel posible? Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro, pero ahora no eran lágrimas de alguien enfermo, eran lágrimas de alguien que había sido pillado en flagrante. Doña Rosa, le dije a mi vecina, está viendo y oyendo todo esto, ¿verdad? Puede servir como testigo de que encontré a mi hermana aquí, sana, después de que dijo estar en cirugía. Sí, lo veo, Margarita, está todo muy claro. Ann Carmen, dije, volviendo mi atención a ella, tienes dos opciones: o me devuelves cada céntimo que robaste de mí, con corrección, o voy directamente a la comisaría a registrar una denuncia por estafa y apropiación indebida. Y tengo todas las pruebas en grabaciones, comprobantes de transferencias, testigos en Margarita. No tengo todo el dinero, ya gasté parte. Entonces, vas a tener que arreglártelas para conseguirlo. De la misma forma que te arreglaste para robarme. Tienes una semana para depositar 75.000 euros en mi cuenta, los 70 que robaste más 5.000 de corrección e intereses. Pero Margarita, no consigo ese dinero todo en una semana. Deberías haber pensado en eso antes de elaborar esta farsa repugnante. Vas a vender lo que necesites vender, pedir prestado a quien necesites pedir, hacer lo que sea necesario. Pero en una semana quiero mi dinero de vuelta. En Carmen intentó agarrarme el brazo. Margarita, por favor, soy tu hermana. Me aparté de su mano. Ah, no, mi hermana murió para mí el día que decidió fingir tener cáncer para robarme. La persona que está delante de mí es una criminal que no conozco. ¿Me vas a denunciar de verdad? Si en una semana no tengo mi dinero de vuelta, sí, y no te hagas ilusiones de que voy a cambiar de idea. Pasé meses siendo manipulada. Pasé meses sufriendo pensando que te iba a perder. Pasé meses gastando el dinero de mi pensión para salvar a una persona que ni siquiera estaba enferma. Ahora es mi turno de ser firme. Salí de la cafetería con Doña Rosa, dejando a Carmen llorando sola en la mesa. Por primera vez en meses, me sentía realmente fuerte, realmente dueña de mi propia vida. 6 días después, 75.000 euros fueron depositados en mi cuenta. Carmen tuvo que vender el coche, pedir dinero prestado a amigas y usar los ahorros que tenía para resarcirme. Nunca más hablé con ella, bloqueé su número de teléfono, no acepto visitas suyas, y dejé claro a toda la familia lo que había hecho. La noticia se esparció, y Carmen quedó con la reputación completamente destruida. En cuanto a mí, aprendí una lección valiosa. La bondad no significa ingenuidad. El amor familiar no significa aceptar ser abusada. Y a los 67 años, aún soy capaz de luchar por mis derechos y por mi dignidad. ¿Y vosotros, queridos oyentes, qué pensáis de esta historia? ¿Haríais lo mismo que yo hice? ¿Creéis que fui demasiado dura con mi hermana? ¿O debería haber sido aún más rigurosa? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque adoro leer lo que pensáis. Y si esta historia os tocó de alguna forma, no olvidéis suscribiros al canal para oír más historias como esta.